Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Estamos aquí reunidos una vez más para, luego de haber adorado a nuestro Señor, vamos a entrar a nuestro tiempo de abrir la palabra de Dios para predicar de ella y ver qué mensaje tiene Dios para nosotros en esta mañana. Estamos en una serie que la hemos titulado Farolas. Ya hemos visto tres de ellas, tres farolas. Hoy nos toca ver la farola número 4. En las primeras tres, básicamente hemos visto asuntos que tienen que ver con cada uno de nosotros, para nosotros mismos. La primera farola fue en relación al Salmo 119, 105, donde dice que la palabra de Dios es una lámpara que guía nuestros caminos, una luz ante nuestra vida en cada momento. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, vimos también nosotros la segunda farola, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La tercera farola, que justamente vimos el domingo pasado, en esencia fue sobre Hebreos, donde se nos dice de que no hay que dejar de congregarnos. Estas tres primeras farolas, como se mencionó hace un momento, tiene que ver en esencia con nosotros mismos, cada uno de nosotros ante Dios, cómo tiene que llevar su propia vida. La farola que vamos a ver hoy en día tiene que ver en cuanto a nuestra relación con el prójimo, qué debemos de hacer y no hacer frente a nuestro prójimo. Esta farola está basada en Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Donde les pido que vayan abriendo sus Biblias, por favor, en este momento. En Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Y como usualmente lo estoy haciendo generalmente, no permanentemente, pero generalmente estoy utilizando la NTV, porque mi propósito es que todos podamos entender lo que el texto bíblico dice para nuestras vidas. Y en la NTV, Mateo 7, 1 y 2 dice así: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Aquí en esencia se nos está hablando de no emitir juicios. Bueno, pero yo quisiera, para poder continuar con nuestro tema, de que leamos otro pasaje donde el Señor está hablando del mismo tema y podamos hacer un contraste de lo que dice aquí. Me refiero a Juan capítulo 7, versículo número 24. Dice así la palabra del Señor: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. O como diría en la Reina Valera, donde se menciona dos veces la palabra juzgar en este versículo, en la Reina Valera del 60 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí tenemos que forzosamente plantearnos una pregunta al haber leído estos dos pasajes de la palabra del Señor. La pregunta es: ¿cómo podemos entender estos dos textos de la palabra del Señor? Porque en uno, en el de Mateo, el Señor nos dice: no juzguen. Y en el otro, en el de Juan, el Señor nos dice que hay que juzgar con justo juicio. Por eso, una vez más, repetimos la pregunta: ¿cómo podemos entender estos dos textos de la palabra del Señor? Bueno, aquí queremos ir citando lo que en relación a Mateo 7.1 nos dice John MacArthur en la nota a su Biblia, la Biblia de Estudio MacArthur, que siempre la recomiendo que puedan ustedes adquirirla para poder tener una guía en su estudio de la palabra del Señor. En relación a este versículo, MacArthur en su Biblia dice lo siguiente: como lo revela el contexto, o sea, los versículos antes y después, como lo revela el contexto, no se prohíben todos los tipos de juicios. Ahí hay que observar Mateo 7:16, nos dice MacArthur. Existe un tipo recto de juicio que se supone debemos ejercer
con cuidadoso discernimiento. Y se cita el versículo de Juan 7:24 que acabamos de leer. Juicios parcializados, hipócritas, con ventajas o de cualquier otro tipo de juicio injusto están prohibidos. Bueno, aquí ya vamos teniendo un poco más de claridad el sentido de la palabra juzgar. Es por eso que es importante saber cuál es el sentido o el significado de la palabra juzgar para que quede claro lo que en el texto bíblico el Señor Jesucristo nos está diciendo. Vamos a mencionar primeramente lo que este versículo, cuando el Señor dice que no hay que juzgar, lo que no significa. Vamos a mencionar dos aspectos de lo que no significa. Primero, no significa que las cortes de ley están prohibidas. Eso quiere decir de que el Señor no está diciendo de que no deben de existir juzgados, no deben haber tribunales que emitan sentencia ante cierto quebrantamiento de las leyes que rigen una nación. Eso no se está prohibiendo. Segundo, este versículo no significa que no debemos de señalar el pecado o las acciones contrarias a la Biblia. Esto es muy importante, porque en la misma palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, y podríamos citar otros casos donde Pablo en sus cartas trata estos asuntos, se van a señalar en diversos momentos acciones pecaminosas cometidas por personas creyentes. Aún algunos de ellos eran discípulos de Pablo, pero se tiene que señalar el pecado que se comete. Ahora, veamos el otro lado. Ahora veamos lo que sí significa este versículo de no juzgar. Este versículo significa primeramente que como cuerpo de Cristo podemos reprender el pecado en la vida de otros miembros del mismo cuerpo. Esto tiene un proceso establecido por el Señor en Mateo 18, 15 al 17. Es decir, cuando el Señor dice no juzgar, no está prohibiendo de que en la iglesia, cuando un miembro de la congregación, de la iglesia local, comete un pecado, no se tenga que tratar este asunto de la debida forma, ya sea a un nivel de consejería, a un nivel pastoral o aún si se necesita a un nivel eclesiástico, de acuerdo a la norma que el Señor ha establecido en la cita de Mateo 18, 15 al 17. Mencionamos esto porque muchas veces no falta que algún creyente pueda decir y objetar diciendo, bueno, si tal persona cometió un pecado, no hay que tratarlo porque el Señor dice que no hay que juzgar. A eso no se refiere cuando el Señor dice no juzgar, porque en Juan dice que hay que juzgar con justo juicio. Ahora, veamos un segundo aspecto de lo que sí significa este versículo de no juzgar. Número 2, que debemos de señalar la falsa enseñanza, venga de quien venga. Esto nos enseña claramente la palabra de Dios en literalmente muchísimos lugares. Que cuando una persona está enseñando falsa doctrina, tiene una enseñanza ajena a la palabra, tiene que ser señalado. En el mismo pasaje donde estamos en Mateo capítulo 7, en el versículo 15, el mismo Señor Jesucristo habla de los falsos profetas que van a llegar ante nosotros disfrazados de ovejas y son lobos rapaces. Así que hay que señalar a los falsos maestros. De todo esto, yo quiero ir dándoles a ustedes un pensamiento muy importante. No reprender el pecado es una forma de odio, no de amor. A veces se piensa lo contrario. A veces se piensa que porque amamos no hay que tocar el pecado, no tiene que ser tratado, no tiene que ser reprendido y mucho menos se dice no hay que sancionarlo.
Queridos hermanos, hermanas, esa forma de pensar tan paternalista no va de acuerdo a la sagrada palabra de Dios, no va de acuerdo a las Escrituras. Porque el sabio Salomón dijo en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo número 6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es decir, si nosotros amamos a una persona, como lo hacemos los padres a nuestros hijos cuando están pequeños en formación, por amor a esa persona tenemos que reprender a la persona, tenemos que sancionar a la persona y tenemos que castigar a la persona cuando ha cometido algún pecado en contra de la palabra del Señor. Todo se tiene que hacer por amor. Jesús aquí está hablando respecto al juicio farisaico y egoísta y a la condenación despiadada de otros que los escribas y fariseos practicaban. La preocupación principal que tenían estos fariseos no era de ayudar a que los demás pasaran del pecado a la santidad. Su propósito de los fariseos y saduceos en ese tiempo de Cristo era condenar a las personas al juicio eterno por causa de acciones y actitudes que no se ajustaban con las tradiciones humanas elaboradas por ellos mismos. Eso es lo que Cristo está condenando. Cuando Cristo dice no juzgar, se está refiriendo a una audiencia que estaba compuesta entre muchos también fariseos, saduceos. Era una sociedad influenciada por estas personas que juzgaban a las personas no en base a la palabra de Dios, sino que la juzgaban a las personas en base a criterios humanos que ellos mismos habían establecido. Entonces, vamos comprendiendo esto. Si vamos a emitir juicio de alguna naturaleza, tiene que ser hecho en base a la enseñanza y solo a la enseñanza de la palabra de Dios. No en base a nuestras opiniones, no en base a reglas humanas, no en base a criterios que nosotros podamos inventar. Cuando vamos a emitir un juicio, tiene que ser hecho en base a qué dice la palabra de Dios. Al escrito está. Existe en la Biblia una representación que es muy clásica, por llamarlo así, del juicio que con arrogancia moral se ofrece en este mundo. Me refiero a la parábola que el Señor Jesucristo contó sobre el fariseo y el cobrador de impuestos. Esta parábola se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Vamos a leer este pasaje, por favor. Dice así. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Al leer esta parábola del fariseo y el publicano, automáticamente se deriva un razonamiento inseparable de justificación propia. Este fariseo, al buscar una autojustificación de creerse
mejor que los demás, estaba condenando a otras personas. Esa es la actitud que va a seguir una persona que se va a exaltar. Cuando comienza en base a sus propios criterios a juzgar a los demás, va a comenzar a despreciar a otras personas. Cuando alguien se eleva a sí mismo o a sí misma, en consecuencia rebaja a todo el mundo, porque lógicamente al elevarse a sí misma la persona, se cree un ser superior a las demás personas. Y esto en nuestra sociedad contemporánea, sobre todo en nuestra sociedad peruana, trae tristemente que muchas personas tengan que menospreciar a otras personas por causa del color de su piel o su origen étnico. Y usted ha visto cómo en la televisión, muchas veces en las noticias, personas salen insultando a otras personas, marginándolas, despreciándolas. Y así actúa una persona cuando está juzgando a los demás en base a sus propios criterios. Porque nosotros los cristianos en este asunto nunca debemos de creer que somos mejores que otras personas por nuestro origen social, por el tono del color de nuestra piel, por nuestro origen étnico, jamás. Porque la palabra del Señor nos enseña claramente de que todos somos iguales ante Dios y ante Dios no hay diferencia de hombre ni de mujer. Pero los fariseos estaban haciendo todo lo posible por enaltecerse ante sus propios ojos. E incluso, y eso es lo que Cristo está atacando directamente, los fariseos se creían que eran jueces espirituales condenando a los demás. Tristemente, así actúa la persona en todo lugar, en toda época, que comienza a creerse superior a los demás, comienza a emitir juicio de valores sobre sus otros seres humanos. Cuando juzgamos, cometemos dos grandes errores. Error número 1, nos colocamos en la posición de Dios. Porque en Mateo 7:1 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Dios es el único juez verdadero. Y cuando nosotros comenzamos a juzgar sobre nuestros propios criterios, estamos usurpando una autoridad que no nos compete. El único que tiene autoridad para juzgar es el Señor. Y cuando nosotros usurpamos el lugar que le compete solo a Dios, estamos insultando la grandeza de nuestro buen Señor. Dios es el único que conoce los pensamientos y las motivaciones del corazón. Nosotros no podemos juzgar pensamientos ni motivaciones. Usted no puede saber lo que otra persona piensa, porque nosotros, según las Escrituras, podemos juzgar, pero son los actos, los hechos. No podemos juzgar pensamientos ni motivaciones. Error número 2. Nos exponemos a un juicio mayor, porque Mateo 7:2 dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes, dice el Señor. Cuando existe un sentir de superioridad, esto ciega a la persona, impidiéndole que la persona pueda ver sus propias debilidades. Es decir, no puede ver sus propios pecados. El juzgar a menudo resulta como el tirar un boomerang. El boomerang regresa en contra del que le juzga. Ahora, quizás usted se esté preguntando, ¿qué es un boomerang, pastor? Bueno, el boomerang es un arma que tras ser lanzada, si no impacta en el objetivo al cual se le ha dirigido, regresa a su punto de origen debido a su perfil aerodinámico y forma de lanzamiento especiales.
El boomerang era y es un arma típica de los indígenas australianos. Para tirar un boomerang hay que ser expertos. Es una forma de tirarlo y al momento que se tira, como dije, si no impacta en su objetivo, el boomerang va y regresa, da la vuelta y regresa al punto de donde lo lanzaron. Claro, si usted no tiene pericia, para empezar quizás no regresa nunca, o si regresa y usted no sabe cómo agarrarlo, puede impactarle a usted mismo. Por eso hemos dicho, ¿no? El juzgar a menudo resulta como un boomerang que regresa contra el que juzga. Tenga cuidado, porque lo que usted hace contra otra persona o lo que usted dice contra otra persona de una forma injusta, esto puede regresar a usted en cualquier momento. Recuerden la historia de Amán en el libro de Esther. Este hombre, Amán, planificó muchas cosas en contra de Mardoqueo y los judíos, pero finalmente todo lo que él había planificado le vino sobre él mismo y vino sobre su propia familia. Tenga cuidado. Cuando usted está actuando en base a criterios humanos, en base a preferencias, opiniones lejos de la palabra de Dios, lo que usted está haciendo va a regresar sobre usted mismo. Si juzgamos sin saber los hechos, otros nos van a juzgar de igual manera, sin saber los hechos. Si juzgamos las motivaciones de otros, otros van a juzgar también nuestras motivaciones. Ahora, aquí nos vamos haciendo una pregunta de acuerdo al tema que estamos tratando de farola, porque hemos dicho que las farolas, cuando uno entiende lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios va a formar en nosotros principios que van a normar, van a guiar nuestra vida. Y a esos principios que van a normar, van a guiar nuestra vida, les hemos llamado predecisiones. ¿Por qué? Porque debemos ya haber decidido cómo vamos a actuar en ciertos momentos que se nos presentan en la vida. Y esas decisiones debemos haberlas tomado ya desde antes en base a nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que estamos estudiando, donde el Señor nos dice que no hay que emitir un juicio en base a principios humanos, de acuerdo al contexto, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles predecisiones debemos de tomar en esta área de no juzgar? Bueno, vamos a mencionar en esta ocasión 3 predecisiones que debemos de tomar nosotros en base a esta área de no juzgar. Predecisión número 1, siempre tratar a otros con gracia y verdad. Es algo muy importante. Debemos de estar dispuestos a tratar a otros seres humanos con gracia y verdad. Siempre, y permítame recalcar en esto, siempre debemos de usar la verdad de la Biblia para tener discernimiento en toda situación. ¿Por qué? Porque hay áreas del bien y del mal, y solo la Biblia nos va a guiar a poder discernir claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque también hay áreas sabias y no sabias. Y solo la Biblia nos va a ayudar a saber qué es lo sabio que debemos de decidir y hacer. Porque también hay áreas de libertad y de preferencias. Este es un aspecto de la vida cristiana muy amplio de tratar. La Biblia nos enseña de que tenemos una libertad en Cristo, pero también hay un límite. Y esa libertad en Cristo termina cuando comenzamos a hacer algo que ofende a Dios o algo que ofende al prójimo. Pero si nosotros insistimos en hacer algo porque sencillamente nos gusta y no nos importa si ofende al prójimo, entonces estamos entrando a una preferencia. Y la Biblia nos dice claramente que debemos de hacer todo para la gloria de Dios.
y también hacer todo para la mutua edificación en nuestras vidas. En algún momento me gustaría tratar este tema más ampliamente, quizás ahora no se puede hacer, pero siempre hay que aplicar la verdad de la palabra de Dios con toda la gracia que Dios nos otorga. Jesús es la encarnación de ambas, porque en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice que Jesucristo estaba encarnado, Dios hecho hombre, pero Dios hecho hombre encarnado estaba lleno de gracia y de verdad. Y es la forma en que Él vivió, y es la forma que nosotros debemos de vivir. Debemos de vivir personas mostrando la gracia de Dios y actuando con la verdad de Dios. Así debemos de vivir. Jesús vivió practicando ambas cosas, la gracia de Dios y la verdad de Dios. Solamente por mencionar una historia, nada más en Juan capítulo 8. No lo vamos a leer, pero menciono Juan capítulo 8, donde usted puede buscar en la Biblia y va a encontrar la historia de la mujer adúltera. No voy a repetir toda la historia, pero el Señor Jesucristo juzgó a esta mujer en base a la verdad de la palabra de Dios. Porque los fariseos que estaban ahí estaban juzgándola en base a sus leyes humanas que ellos tenían. Solamente usted dése cuenta de algo. La Biblia dice que estos hombres trajeron a la mujer porque la encontraron infraganti en el acto de adulterio. Pero la trajeron a ella. ¿Y por qué no trajeron al hombre también? Es una buena pregunta, ¿verdad? Es que lo que ocurre es que, de acuerdo a la forma de ver de ellos, la mujer era la pecadora. El hombre, no tanto, por decirlo así. Es por eso que tomaron a la mujer y la llevaron para sancionarla, en base a sus preferencias humanas que ellos tenían. Pero Jesús emitió un juicio en base a la verdad. Pero el Señor Jesucristo mostró gracia a la mujer, porque el Señor finalmente le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Usted no cree que la vida de esta mujer luego fue transformada al ver la verdad con la que Cristo actuó y la gracia que le mostró a ella? Yo creo que sí, yo creo que esta mujer, su vida fue transformada de una manera total por el Señor. Predecisión número 2. Siempre buscar la restauración, no la condenación. Este es un tema muy interesante y muy amplio en la Biblia. Hermanos, cuando nosotros como iglesia local aplicamos sanción, disciplina sobre nuestros miembros, siempre tenemos que buscar restauración, no condenación. Al menos en mi corazón como pastor siempre hay ese sentir, que las personas sean restauradas, su vida sea arreglada delante de Dios, no condenadas. Hay que mostrar amor en esencia. En la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo número 1, dice así: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, es decir, maduros. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios aquí cuando habla de espirituales, de personas maduras en el Señor, que han logrado cierto desarrollo espiritual y tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios. A eso se está refiriendo cuando habla acá de personas espirituales. Entonces Pablo apela a personas que son maduras en el Señor. Y Pablo dice: ustedes, las personas maduras en el Señor, los cristianos maduros, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Eso es restauración espiritual, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando Pablo dice que hay que ayudar a la persona
a volver al camino recto con ternura y humildad. Eso es restauración espiritual. Y finalmente el versículo que estamos leyendo termina diciendo: y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. En la misma tentación que cometió la persona, el mismo pecado. Y también, hermanos, no hay que incurrir en el pecado de creerse superior a los demás. Jamás hay que hacer eso. En Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, más o menos se trata el mismo asunto, donde dice así: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad, o sea, uno puede apartarse de la verdad del camino de Dios, a causa del desánimo, a causa del pecado. Yo tengo temor de muchos creyentes hoy en día con esta pandemia que estamos viviendo. Hermanos, son ya poco más de 6 meses que no nos congregamos en el templo como siempre lo hemos hecho. Y mi temor es que muchos hermanos estén enfriándose espiritualmente, esté viniendo el desánimo en su corazón. Y no permitamos eso, mis queridos hermanos. Es por eso que nosotros como iglesia, como líderes, dentro de nuestra preocupación por ustedes, hemos comenzado a desarrollar clases en las noches, entre semana. Ya el domingo pasado hemos hablado y esta semana hemos iniciado con clases los días lunes, los días martes, los días jueves, los días viernes. Los días lunes en la noche está enseñando nuestro hermano César Medrano, discipulado bíblico. Los días martes en la noche está enseñando nuestro hermano Jonathan sobre la hermenéutica bíblica. Los días jueves está enseñando el pastor Martín Lazo sobre panorama del Antiguo Testamento. Y los días viernes su servidor está enseñando análisis del libro de Éxodo. Le estamos animando para participar. Inscríbase en un grupo que tenemos y así usted pueda aprender más de la palabra de Dios. Al igual que el domingo pasado, al final de la prédica vamos a poner ahí en la pantalla el teléfono del hermano Jonathan para que ustedes puedan ver el número y puedan comunicarse con él pidiéndole informes sobre estos cursos. Hágalo, todavía recién hemos empezado las clases esta semana y puede usted añadirse. Estudie la palabra de Dios para que no venga el desánimo a nuestro corazón. Entonces aquí Santiago habla de que si alguien se aparta de la verdad y otro lo hace volver, esa es restauración espiritual. Cuando usted a una persona la hace volver de lo que se ha alejado de los caminos de Dios, eso es restauración espiritual, mis queridos hermanos. Y el versículo 20 dice: pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Eso es justamente lo que estamos hablando. Siempre hay que buscar la restauración, no la condenación. Cuando tenemos que juzgar el pecado de alguna persona, ese y solo ese tiene que ser nuestra meta. Buscar la restauración espiritual, no la condenación. La predecisión número 3 que debemos de tomar en base a este pasaje de no juzgar es que siempre hay que examinar nuestra vida antes de examinar la de otros. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Porque en el mismo pasaje el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. En Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5, dice lo siguiente: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Yo creo que la enseñanza es clarísima. Si vamos a ponernos a ver que hay una u otras personas que tienen errores en su vida, tienen pecados en su vida, antes de emitir un juicio, aún en base a la Biblia, fíjese, aún en base a la Biblia, antes de emitir un juicio,
examinemos nuestra propia vida para ver si no estamos fallando también nosotros en esa misma área o en otra área. Vamos resumiendo todo lo visto en esta mañana en lo siguiente. En relación a Mateo 7, 1 y 2, digamos esto. Lo que Jesús prohíbe aquí es la condenación farisaica, entrometida, apresurada, despiadada, parcializada e injustificada, basada en normas humanas y entendimiento humano. Eso es lo que el Señor está prohibiendo. Y repetimos, no está prohibiendo que nosotros, usando la Biblia, podamos evaluar la vida de una persona o la enseñanza de una persona. Pero si vamos a evaluar, hay ciertos criterios que debemos de seguir, que hemos mencionado en las predecisiones. Y termino con esta interrogante ahí, le pongo en la pantalla, que dice: si usted fuera el que está en problemas, en pecado o en necesidad, preguntamos, ¿cómo quisiera que otros le traten? Una pregunta muy profunda que amerita que cada uno de nosotros tenga que hacerse la pregunta delante de Dios. Si nosotros fuéramos los que estamos fallando, ¿cómo quisiéramos que otros nos traten a nosotros? Y no voy a entrar a otro tema, porque la Biblia también enseña la famosa regla de oro, donde dice que hay que tratar a los demás, porque de la forma en que tratamos a otros, así nos tratarán también a nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por la enseñanza de las Escrituras. Pedimos, Santo Dios, que tú bendigas a la iglesia, Señor, que tú derrames toda bendición y que todos y cada uno de nosotros pueda encontrar siempre dirección con tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.